Gloria a Dios. Buenos días a todos los siervos de Dios. Me siento honrado. Hay algo aquí que a mí personalmente me está quebrantando. Quiero pensar que es la presencia de Dios. Me siento muy honrado por Dios, por el Señor, por este privilegio tan sublime que me permite hoy estar delante de esta asamblea de ministerios trayendo el consejo de la palabra de Dios. Es una honra muy grande. También, como no, mi amigo Lisardo, nuestro presidente, por esta invitación, que solamente le dije una palabra. Cuando él me lo comentó, solo le dije: Lisardo, con los siervos de Dios que hay en España, no, tienes que ser tú. Y entonces, bueno, lo he aceptado y llevo ya unos días pensando en esta reunión, creyendo en mi corazón que Dios tiene algo que decir. Nosotros en esta mañana creemos en el Dios de los propósitos. El que hace las cosas con conocimiento, determinado. El Dios que nos enseña la Biblia y nos enseña el Espíritu Santo en nuestra conciencia. No es el Dios que hace las cosas porque sí, por hacer, porque no tiene otra cosa más importante. Cuando Dios hace las cosas, las hace con propósito y con conocimiento anticipado. El día que Dios te llamó, sabía bien lo que Dios hacía. A Dios nadie le dijo que te llamara. Lo hizo por su propia cuenta. Por tanto, ni tú ni yo le debemos. Todos se lo debemos a Dios. Entonces, en ese propósito vivimos. Dice la Biblia que en Él nos movemos, vivimos y en Él somos. Hay un verso en la palabra que es muy bonito, es muy importante, identificarnos con la palabra. Yo no sé a cuánto les ha pasado, me imagino que sí nos ha pasado, a todos. Estás leyendo la palabra y la misma palabra, quebrantarte, y leyendo, salir llorando. Eso es porque la palabra tiene vida en tu vida. Se mete en el alma y te quebranta. Y otra cosa que nos ha pasado es que al leer la Escritura nos identificamos de una manera que parece ser que como que estás tú allí en ese tiempo. Yo no sé cuánto han estado con David, en el valle de Elá, con él, matando a Goliat. Es que estás allí, en el Espíritu, es como que salimos de nosotros y vamos a ese tiempo, nos metemos en la palabra. Y qué hermoso es entrar en la palabra. Pero eso siempre será después de que la palabra ha entrado en ti. Todo lo que hacemos para Dios es el resultado de lo que Dios antes ha hecho con nosotros. Entonces, con esta música, a ver si es un poquito más. Quiero que hagamos todos una confesión bíblica. El que cree, confiesa.
porque lo vive. Vamos a decir un verso que es para nosotros. Yo lo creo por fe que en esta mañana es para mí, lo creo. Y tú también crees. Lo que voy a decir yo sé que lo crees que es para ti. Vamos a decirlo 3 veces. Y a la tercera vez, con los ojos cerrados, tendremos un momentito de adoración al Señor. Levanta tu mano, por favor, si es posible, ¿eh? Y ahora vas a confesar conmigo estas palabras. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Una vez más, antes de la adoración. Un poquito más fuerte, si es posible. Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Podemos adorarle al Señor? Tú has venido, Señor, has venido a estar con nosotros, Señor. Padre justo, Padre santo, Padre eterno. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Permítenos entrar al lugar santísimo y disfrutar de tu gracia, de tu gloria, de tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Voy a hacer uso de una lectura libro de Isaías, capítulo 6, dice así la palabra de Dios. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, no antes, entonces, dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando al medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló uno hacia mí de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después, no antes, después, oí la voz del Señor que decía:
¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén a la palabra de Dios. En aquel tiempo que todos recordaremos, yo sí recuerdo mi tiempo, que hace mucho, que yo era un niño, pero lo recuerdo porque son tiempos que Dios te marca. Los tiempos de gloria de Dios te marcan para siempre. Todos lo recordaréis, igual que yo recuerdo mi tiempo, cuando Dios nos llamó. A unos de una manera y en un lugar, a otros de distinta manera y de otro lugar. Porque Dios tiene multiformes, ¿verdad?, de maneras y formas para llamarnos. Y entonces cuando nos llamó el Señor, nos convenció, el Espíritu Santo nos iluminó y entregamos nuestra vida a Cristo y lo recibimos como Salvador. Después nos prepararon en la iglesia, fuimos a las aguas, nos bautizaron, siguió la preparación pastoral y nos levantamos como siervos para predicar el Evangelio. Y ya tenemos el llamado. Ya soy llamado ya a predicar. Soy llamado a pastorear. Estábamos deseando que el responsable nos dijera de una iglesia para ir. ¡Qué ilusión! En el llamado va incorporado la ilusión. Yo cuando era muy pequeñito fui a la escuela, allá en Valladolid, y entonces mis padres, que hoy ya están en la presencia de Dios, de vez en cuando me sacaban. Era una criatura, era muy jovencito, y me sacaban para ir a los pueblos de Valladolid a trabajar al campo, porque hoy, que el tiempo ha pasado, había que ir y quedarnos allí hasta que terminara el tiempo. No es como ahora que se van, los que van al campo todavía, que hay gente por allí por Castilla, y como tienen coches, pues después vuelven a dormir a casa. Y entonces hubo un tiempo que perdí la escuela. Tengo una nota por ahí en algún sitio de casa guardadita que pierdo la plaza. Y toda mi adolescencia la llevé, ¿verdad?, con mucha pasividad en la lectura. No tenía anhelo. No me compraba un periódico, no me compraba un libro. De vez en cuando sí caía en mis manos algún cómic de estos de personajes de humor. Pero qué cosas, ¿eh? Lo que me pasó a mí, te ha pasado a ti también. En el llamado, cuando Dios me llamó, va incorporado el deseo para leer la palabra. Solo que veía una Biblia, me la quería comprar. Vi un día, cuando yo era muy jovencito, una concordancia de estas gigantes. Digo, la miraba. Bueno, me la tuve que comprar. Vías un buen libro de un hermano. ¿De qué trata? El anhelo, te lo tenías que comprar, el anhelo. Es que Dios, en el llamado, te proporciona lo que necesitas para su servicio. No son tus capacidades. Por eso Dios es Dios el que nos hizo, por sus medios, por su gracia, ministros competentes de un nuevo pacto. Nadie tiene la competencia para servir. Nadie está tan curtido, ni aunque hayas estudiado en la universidad las carreras más ilustres de la historia. Pero el servir a Dios no se aprende en la universidad. Se aprende en la presencia, en la gracia, en la gloria y especialmente con la palabra. Cuando ya hemos empezado a pastorear, nos hemos volcado a las iglesias. Y vuelvo a repetir algo de mí, porque claro, me viene a la mano y es el momento que lo puedo decir. Cuando yo empecé a pastorear, tenía 22 años y había salido de cumplir el servicio militar. El pelo muy cortito, 60 y tantos kilos pesaba, una carita muy infantil,
De tal manera que el responsable, que era el hermano Arsenio, un anciano de España que ya está en la presencia de Dios, los obreros de la iglesia le dijeron: hermano Arsenio, no es muy jovencito. Y él, claro, quería echar mano a la historia. Quería echar mano a alguna historia mía que dijera: bueno, hermano, que es un buen predicador. Pero no había materia no había tela para hacer el traje. No había conocimiento. No había. Yo nunca había llevado una vigilia yo solo. Nunca había bautizado a alguien con mi pastor. No. Era un jovencico allí siempre a las espaldas del pastor y calladito siempre y obedeciendo. Y el recurso que tenía el responsable en la mano era que les convenció de la siguiente manera, con un argumento muy teológico. Dijo: no, que no es tan joven, que ha hecho la mili y tiene un niño. Ya con la mili y un niño que está por aquí, el Israel, que tenía unos 9 mesecicos. Entonces yo solo quería, primeramente, os voy a decir, os voy a abrir mi corazón como nunca lo he hecho. Es que hoy para mí es un día de confesión. Quería engordar para aparentar. Yo por lo menos he hecho unos kilicos más y ya, oye, la gente me mira, oye, por lo menos pesa. No predicamos bien, pero tiene peso, es un pastor de peso, ¿eh? Y ya, eso sí, yo nunca las corbatas de siempre me daban la H. Cuando yo era jovencito, me daba la H, ponerme una corbata. ¿Y qué la H la corbata? Pero no, ahí la primera iglesia, digo, o sea, dame una corbata. Y venga, kilos. Kilos para el cuerpo. Venga, y corbata. Una chaqueta un poco grande, ¿eh? Y te volcabas. Yo no sabía hacer otra cosa, no sabía. Ni de doctrina, ni de teología, no sabía nada. Solo quería hacer muchas vigilias. Esta noche tomamos café en tu casa. Venga, pon el café y poner pastas. Mañana aquí a las 11 de la mañana, todos aquí. Y venga, oraciones, ayunos. Era lo que sabía hacer. Y nos volcábamos. Íbamos a las casas. Venga, chica, vamos a la casa del fulano, vamos a la otra, vamos a la otra. Y nos volcábamos a las casas. Y nos encontrábamos con los matrimonios y les aconsejábamos. Y nos encontrábamos con la juventud que nos necesitaba y les dábamos un ánimo. Escuchar, mi experiencia es la experiencia de todo. Somos profesionales visitando. Tanto trato con la gente, nos hemos convertido en verdaderos psicólogos sin pasar por la universidad. Vemos a una persona y decimos: uy, se llevan bien este matrimonio, ¿eh? ¿Cómo se llevan? Vamos a otra casa, uy, hay ambiente muy tenso aquí, aquí se llevan, está la cosa fastidiada, ¿eh? La psicología por el trato, porque nos lo hemos cultivado. Pero os voy a decir una cosa muy importante. Yo lo digo y lo comparto como yo lo he sentido y yo lo he recibido. Hoy, en esta mañana, hemos venido a este lugar porque Dios tiene una palabra que decirnos. Hoy Dios te llama. Yo comparto la idea que ha dicho mi hermano Pelón. Lo ha dicho, lo ha clavado. Tú conságrate a Dios, que Dios te tiene en cuenta. Cuando Dios quiera sacarte, te sacará. Es una palabra profética. Yo lo tomo como una profecía. Tú busca a Dios y tú deja al responsable y no le critiques porque no te dé una iglesia. Busca a Dios, que Dios cuenta con los que se consagran. Vale, tú espera en Dios. Pero hoy Dios te llama. Este es el tema de esta mañana, el llamado. Te ha traído aquí para darte este llamado. No te llama a una iglesia pastoreal. Lo más importante que tú tienes no es la iglesia que pastoreas. Y con frecuencia decimos mi iglesia. Me imagino que la habrás oído, la habéis oído como yo. Mi iglesia. La iglesia que pastoreo. Mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. Escucha, vamos a abrir los ojos y a ser realistas.
La iglesia no es tuya. Las almas no son tuyas. Los candidatos no son tuyos. Los coros no son tuyos. Mira, somos tan pobres que no tenemos y no somos dueños ni de nuestra propia alma. Porque nuestra alma no es nuestra. Es de Jesucristo que la compró a precio de sangre. No digas mis almas, mi iglesia y mi gente. No tenemos nada. No podemos decidir ni de nuestra propia alma porque no somos dueños de ella. Así que lo más grande no es la ilusión de pastorear. Voy a cogerme un buen libro de teología, voy a ir a la escuela, voy a preguntar a los maestros, voy a informarme para prepararme. No, hijo mío, te preparas mucho para hablar con la gente, pero hoy acuérdate de esto, prepárate para encontrarte con Dios. Ese es el llamado que te presento. Prepárate para encontrarte con Dios. Así que hay un llamado muy específico, muy especial, muy de Dios, muy bíblico. Y no es a pastorear, es a tener un encuentro con Dios. El encuentro con Dios no se trata de aquel pasado que nos encontramos cuando éramos pecadores. Eso fue un encuentro. Claro que sí que fue un encuentro. Pero ese tiempo ha pasado y ahora hay que renovarlo. Si al culto vamos todos los días y el culto no consiste y no experimentamos una experiencia personal cada día en los cultos con el Espíritu Santo, se convierte en una rutina. Voy al culto. Vengo al culto. ¿A dónde vas? Al culto. ¿De dónde vienes del culto? Es la rutina. Ya cuando no vas al culto tienes como hay una cosita aquí, Ay, no he ido hoy. De tal manera que mucha gente dice, hombre, poner un poco más de culto que nos aburrimos. ¿Para qué quitáis tantos cultos? Porque no saben otra cosa que hacer. Es como que sin culto no hay Dios. Sin oraciones no está Él. Si no vamos a la iglesia no está la presencia. Y la presencia de Dios no tiene nada que ver con el culto. El culto es el culto, pero Dios, es el grande, el sublime, el Dios todopoderoso que habita en la eternidad y habita en el alma y en el corazón de las personas que lo buscan. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, fijaos cómo empieza el libro de Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá, Jerusalén, en días de Uzías. Oír cielos, escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Voy a deciros, os voy a anticipar un dato, que el capítulo 6 no es un llamamiento al ministerio, es algo más íntimo, algo más personal. ¿Por qué no es un llamamiento al ministerio en el capítulo 6? Porque Isaías hacía muchos años ya que era profeta y estaba profetizando. No empieza su ministerio en el capítulo 6, entonces, ¿para qué lo llama? Es un llamamiento especial para algo más íntimo. Y lo necesitaba esa intimidad con Dios por este motivo que os voy a decir. En el capítulo 1 les dice, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron. Ya empieza su ministerio llamando rebelde a la casa de Israel. Ellos son muy rebeldes. Dios fue un padre que crió hijos, pero ellos se rebelaron. Ya empieza a golpearlo. Isaías, en este tiempo, es verdad que se le llama el quinto evangelio. Es verdad que es el profeta que habla tanto y tanto del Mesías, de tal manera que se ha ganado teológicamente por los teólogos y eruditos el buen nombre, con razón, de que se le llama el quinto evangelio, porque aquí está prácticamente a cada poco está reflejado el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pero eso fue después. La ternura del Mesías lo enterneció a partir del llamamiento a una vida
de intimidad con Dios. Antes era el profeta que coge el látigo y azota. Era el que solo está exigiendo y viendo las faltas de los demás. Les llama rebeldes. Sois rebeldes, con el látigo en la mano. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, mas Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Está diciendo, sois más torpes que los animales. Los bueyes, los asnos, son más inteligentes, tienen más ternura, aman a su dueño, conocen el camino, conocen la casa, van donde él. Vosotros os alejáis, sois más torpes. Eso son insultos. Esos son azotes para las espaldas de Israel. Le está llamando más torpe, más ignorante, más rebelde que los animales. Que los animales son más dóciles, más cariñosos, más obedientes que ellos. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Ese es el trato del profeta contra el pueblo. ¿Que el pueblo era rebelde? Es verdad. ¿Que el pueblo era malo? Sí, pero si el pueblo era malo, él era muy duro. Él trae una palabra que era un azote a las espaldas, golpeando. Es el típico profeta, el típico hombre en ministerio, que golpea y golpea. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué no vienes? ¿Y por qué no diezmas? ¿Y por qué no ayunas? ¿Y por qué no estás? Y anoche en la vigilia no estaba. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y azotando, y azotando, y azotando. Verso 6. Fijaos cómo describe el profeta al pueblo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Está pintando a Israel como un cuerpo enfermo que no hay en él cosa sana. Tanto los pies como la cabeza pensante se mete con los líderes, con los que enseñan, con los que lideran, con el pueblo, como que los pies que los que sostienen los utensilios para andar en el desierto. Se mete con todo el mundo. Es un cuerpo enfermo y no se lo oculta. Está ministrando la palabra de Dios de una forma fuerte, con látigo en la mano. Y sabéis que la palabra de Dios se puede ministrar de muchas maneras y decir lo mismo. Solo que en cada mensaje que cada uno damos, expresamos la personalidad y la mentalidad que tenemos. Porque el mensaje, antes de predicarlo, tienen que estar suavizados y enternecidos por la gracia de Jesucristo y la gracia de la presencia de Dios, para que el mensaje sea medicina que cure, pero no medicina una dosis que mate. Porque si la misma medicina que te quita el dolor de cabeza porque te tomes una pastilla, pero de momento te dan el frasco, no te quita la cabeza, no te quita el dolor, te quita la vida. Alguien dijo, el veneno está en la dosis. Así que, siervo de Dios, ministra la verdad. Ten la docilidad y el tacto y la espiritualidad para ministrar la verdad. Que una verdad bien administrada sana y una verdad mal administrada mata. Es lo mismo, pero la administración no es la misma. El veneno está en la dosis. No golpes tanto en el mismo día. Si a uno lo tienes que exhortar, pues dile un poco, mañana otro poco y pasa otro poco. Y cada día dale una cápsula de reprensión. Pero no le pongas todo el peso de momento, que todas conciencias no son iguales. Hay quien aguanta un peso y hay quien aguanta otro. Hay que saber ministrar y hay que saber con quién tratamos. Bueno, fijaos bien.
Queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña el melonar. Os voy a decir, a mi juicio, ¿qué es lo que quiere decir esto? Cabaña, les está llamando, sois una cabaña al melonar y como una enramada en viña. Como os he dicho antes, he trabajado mucho en mi niñez y mi juventud al campo. En los campos, en las viñas, los señores del pueblo que viven a 4 kilómetros, a 6 kilómetros, a 8 kilómetros de la viña o del campo, de lo que sea, tienen su cabaña. Tienen su cabaña. ¿Para qué? Muchos de ellos. Porque a la hora de comer el bocadillo, o los que se quedan a comer, si es verano, pues mira, ahí tienen un poquito de sombra. Si no hay árboles, pues a la cabaña y nos sentamos allí. Y si viene una tormenta, pues también en el campo los coge y es peligroso, a la cabaña. Pero después, cuando termina la jornada, se van a casa a dormir. ¿Y sabéis lo que es una cabaña abandonada? Una cabaña en el campo no tiene puerta, no tiene ventanas. ¿Sabes lo que es, verdad? Refugio de alimañas. La culebra que viene, ¿a dónde se refugia? La cabaña. El escorpión que viene a la cabaña, la araña peligrosa, venenosa a la cabaña, todos reptiles a la cabaña. Les está llamando a Israel. Sois guaridas de pecado. Todo pecado que pasa lo cogéis. No tenéis protección. Les está golpeando. Es la vara. Es la vara de la justicia, la espada de la justicia. Eso yo sé muy bien. Porque yo sé dónde estoy. Y no ahora mismo me refiero, sino donde he nacido, donde me he criado, donde he pastoreado, donde he ido. Y conozco a gente que esto dice, pues claro que sí. La verdad hay que decirla. Claro que sí, hijo. Los niños y los que se embriagan también dicen la verdad. La verdad hay que saber decirla a tiempo. Hay que coger a la persona a tiempo y proporcionarle el tiempo que necesitan tener para exhortarles esa verdad. Y si la sabes decir, entonces se podrá sanar. Y le harás más bien que mal. Yo sé que esto, hay personas en España que dicen, no, es que yo soy muy sincero. Yo la verdad la tengo que decir. Yo lo digo, yo es que no me caso con nadie. Ya, hijo, pero es que Jesús tampoco te dice a ti todo lo que necesitas saber. Si te dijera todo que tú tienes en el alma, te espantarías. ¿Sabes que nuestras nieblas internas, nuestras oscuridades que tenemos, nos las va enseñando la palabra poquito a poquito, para que nos vayamos limpiando? Cuando dice la Escritura, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, eso es porque Dios te enseña poquito a poquito las manchas. ¿Sabéis lo que tenemos en el alma? Pero vosotros sabéis lo que tenemos. ¿Te has preguntado qué tengo en mi alma metido y oculto? Porque cuando la sangre de Jesucristo te limpió del pecado de condenación para que no te condenes, pero no te quitó la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa te la ha dejado ahí y te ha dado una vida de escape, que es la consagración, la adoración, la lectura, el ayuno, la oración. Porque esto es lo que te proporciona las fuerzas para vencer el huracán que llevamos por dentro. Pero cuando te descuidas un poquito, sale lo que hay. El mal no viene. El mal no viene. Era un hombre manso y le ha venido mucha ira. No le ha venido la ira, ni el orgullo, ni la envidia, ni la maldad, ni los celos. No le ha venido. Lo tenía guardado en el baúl de los recuerdos de su alma. Lo que pasa es que como se consagraba, ese baúl estaba cerrado y con el pie encima y no se abría. Pero cuando te descuidas, el baúl de los recuerdos se abre y sale la ira que llevas por dentro. La ira, estamos llenos de ira. Estamos llenos de orgullo y vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Lo que pasa es que la consagración, la comunión con Dios, nos da la fuerza, el dominio propio para pisarlo. De tal manera que dijo el apóstol Pablo, si yo el mal que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. No hablaba de un pecado que iba a condenar, sino de una naturaleza pecaminosa. Como dijo David, en maldad fui concebido. Esa maldad es la naturaleza pecaminosa como herencia de nuestro antepasado Adán. La tenemos ahí en el alma. Y eso no se va a quitar nunca, por mucho que ayunes. Si ayunas mucho, oras mucho, lees mucho y te consagras mucho, tendrás el dominio para vencerlo. Pero el día que te descuides, el baúl de los recuerdos se destapa y sale la maldad que llevamos por dentro. Así que Dios, que es tan bueno y que es tan sabio, de vez en cuando abre un poquito el baúl y nos permite ver la fealdad que tenemos en el alma. Para que cuando veamos la fealdad, que la vemos a diario, porque todos los días nos enfadamos, todos los días pensamos en lo que no tenemos que pensar, todos los días decimos alguna palabrilla que no teníamos que decir. Eso es porque Dios nos permite ver la maldad y no creernos tan justos, tan santos, ni tan puros, ni tan buenos. Hay que reconocer, el único puro se llama Jesucristo, el único santo se llama Jesucristo, el único bueno se llama Jesucristo. Y cuando te lo enseña, poquito a poquito, poquito a poquito, nos va dando, ¿verdad?, la facilidad con su gracia de pedirle perdón. Yo todos los días, mira, si veis lo que he pensado cuando estaba allí sentado con mis hijos, ahora que yo voy a predicar, hay una oración que me encanta. Es cuando yo oro esta oración, con mucha frecuencia, y esta mañana me ha venido a la mente. Dice el Señor, yo pasaré la noche del éxodo. Yo pasaré. Dice, y veré la sangre. Había llanto, había lloro, había muerte, los primogénitos morían. Lo hacía el destruidor. Había un ángel de la muerte que entraba y destruía. Pero dijo el Señor, pintar con los dinteles de la puerta con sangre de cordero. Y yo no estaré sentado, yo no estaré pasivo, yo no estaré desentendido. Dice, yo pasaré. Y necesito solamente ver. Escúchame bien. No dice yo pasaré y veré si estás orando o estás ayunando o estás alabando, que va. Creemos que nuestras oraciones, nuestros ayunos son los que nos libran de los demonios. Eso nos fortalece para vencer las pasiones. Pero de los demonios, de la muerte y del lago de fuego, nos salva y nos libra la sangre del Cordero que fue derramada. Dice, yo pasaré y veré la sangre. Yo pasaré y veré la sangre. Y estando ahí sentado esta mañana, antes de que me llamara el presidente, he cerrado los ojos y me ha venido a la mente, yo pasaré y veré la sangre. Siempre le digo al Señor, mírame a través de la sangre de Jesucristo. Desde que era un niño que empezó el Evangelio en Valladolid, que llegaron los predicadores, el hermanico Emiliano y Manolo, en 1968. Llegaron por allá a predicar la palabra. Yo ya me iba a la chabolica. Había una chabola y yo me iba. La que después fue mi compañera también iba allí, que era una niña, que fue la primera persona en profetizar en Valladolid. Estaba orando, y mis cuñadicos ya los conocíais bien, Pelele, Nene, mi primico el Cochele, el Ángel Ramírez, el otro, y estaba el hermanico Emiliano. Y estaba orando en una chabola. Y había una niña por allí, que después fue mi compañera, que salta con la voz de niña que tendría unos 10 o 11 años y dice, así dice el Señor. Y los que había allí la querían matar, porque creían que estaba molestando, creían que estaba estorbando. ¡Calla! ¡Calla, niña! ¡Sal afuera! Creían que estaba dando ruido y molestando. Pero el hermanico Emiliano tenía una
una hija, que era la que era compañerica de Manolo, una mujer santa, la hermana Carmina. Y por Santander, antes de venir, ya profetizaba ella. Y Emiliano lo escuchaba a su hija. Y el argumento de Emiliano, en vez de decir, no, que lo dice la Biblia porque eso es la Biblia, para que la Biblia, para que... No. Defendió a mi mujer, a la que después fue mi mujer, defendió a aquella niña con este argumento. No, dejarla. Que esto que hace esta niña, también lo hace mi hija. Ya con eso. Entonces, hermanos, cada día. Es que de vez en cuando se me va un poco. Toda la vida, desde que era una criaturica en el culto. Después me mandaron con 22 años a una iglesia, de esa iglesia a otra, de esa iglesia a otra, ya lo sabéis, norte y sur de España. Pero a pesar de que ya me dicen que si es un hermano, que mira que ha estado de responsable, que mira el pastor, que mira los años, que mira, a partir de eso os confieso, cada día me veo más necesitado de la gracia de Dios. Necesito la sangre de Jesucristo cada día. Necesito la palabra de Dios cada día. Necesito el Espíritu Santo cada momento. Y os confieso, hermanos, de corazón, sin Dios yo no puedo vivir. No se vive de títulos, ni de honores, ni de placas que te hagan. Eso es vanidad de vanidades. Necesitamos la gracia, la gloria, la presencia de Dios. Capítulo 5, hay 5. Ya lo sabéis, pues si sois todos ministerios, hermanos. Lo habéis leído muchas veces, 5 veces, en un capítulo que dice, ¡ay de vosotros! ¡Ay de los que se levantan por la mañana para beber vino! ¡Ay de los que a lo bueno dice el malo! ¡Ay! Venga. Y hay de vosotros que hacéis, y hay de vosotros, apuntando siempre. Mirad, escuchadme este consejico de este gitanico, hombre, que Jesús quiere mucho a todos. No subas al púlpito con soberanía, veteranía y con un aire de señorío. En una iglesia todos somos malos, todos somos necesitados, todos necesitamos la gracia. Aquí el único justo de los cultos se llama Jesucristo, el único puro, justo, recto y santo. Los demás necesitados, los que predicamos necesitamos escuchar nuestro propio mensaje, porque en nuestro propio mensaje también Dios nos habla. Esto es para ti. No, Señor, la palabra también es para mí. Ya es para ti cuando predicas, ya es para ti cuando hablas. Nos predicamos y nos engalonamos como generales que van a gobernar al ejército. En Filadelfia no hay generales, hay soldados. Al mando del capitán, que se llama Jesucristo. Así que, entérate, que cuando cojas el púlpito, deja el martillo en casa y úsalo para ti. Que a todos golpeamos menos a nosotros. Exigimos lo que en casa permitimos. ¿Te das cuenta? Exigimos en la iglesia, porque claro, al exigir en la iglesia damos una imagen de serios, de consagrados. Si me ven de esto, me van a decir, ay, cómo ora, ay, qué recto. Pero escúchame, no tienes que demostrar nada. Porque la iglesia, a la corta o a la larga, te va a descubrir quién eres. Esos que hay que los engañamos. Mira, ya puede venir un hermano que no lo conozcan, que venga de allá, de Estados Unidos. Como han oído tantos mensajes a la iglesia, y especialmente como tienen al Espíritu Santo, nada más que se ponen en el púlpito, saben si tiene unción o no tiene unción. Aunque te eches aceite por el pelo. Dice, y es fingido. Escúchame, que te lo saben. Porque la iglesia sabe que el aceite no se lleva en el pelo. El aceite se lleva en el alma. En el alma el Espíritu Santo se lleva por dentro.
Ahí, en las palabras, en la forma, en la hechura, dice, oye, guarda silencio, es un hombre de Dios, ahí te ves, no lo ves en la cara, hijo, no lo ves en la cara. Ahora el gitano que no sabe ni leer ni escribir, lo tiene en la cara. Claro, está haciendo de psicólogo. Son psicólogos, sin estudio, porque tienen la luz del Espíritu Santo. Y como digas a la iglesia una cosa que no es correcta, que es de otra doctrina, enseguida le echa el mano. Hoy lo que ha dicho, hermano, hoy lo que ha dicho, hoy lo que ha dicho. Entonces no tenemos que ir de esa manera. ¡Ay de vosotros que sois malos! Y la verdad es que yo me quedo más tranquilo si digo que hay muchos hermanos en España, ciertos, no sé si muchos o pocos, pero hay un grupo de hermanos nuestros, que son los nuestros, que los queremos y le damos nuestra sangre, pero que siempre están azotando a la gente. Yo recuerdo que un pastor iba a las bodas que celebraba la iglesia. Comía y se ponía allí. Así. No participaba, no tocaba las palmas con la música, no movía un pie. ¿Qué va? Así. ¿Pero qué tenía? Un cuaderno y un bolígrafo. Mandaban a una niña del coro. Él no decía nada. Muy respetuoso, muy caballero. Fulana ha bailado. Pies firmes como que estaba haciendo la mili. Callado en un rincón, como la estatua de la libertad. Bailaba un hermanico, el diácono, el otro, un candidatico. No decía nada, no iba donde él. Cogía el bolígrafo. Su fuerza era el bolígrafo. Se iba para casa. Al siguiente día hacía la ronda, como los serenos de Madrid antiguamente. Oye, ayer has bailado. Tú fuera del coro. Si queréis os reís o lloráis, haced lo que queráis. De lo que voy a decir ahora. Me enteré después. Un hermano se casa. Es su boda, señores. ¿Qué es su boda? Que no es la de su primo, ni de su sobrino, ni de su tío. Su boda, que estaba comprometido, y ponen fecha, se compra su traje, su corbata, su camisa, sus zapatos y va elegante, como un rey. Tienen ya el viaje de luna de miel preparadito. Bueno, y se pone a bailar. Lo sacan al novio para que se dé una vuelta. No era bailador, no era farroquito. Que no, que era un hermano que se dio un paseico, una vuelta. Vale, de acuerdo. Válgame Dios. Se fue de luna de miel en disciplina. ¿Qué tal la luna de miel, hermano? ¿Qué disciplina? Amargado. Hombre, pastor, dale una ofrenda y cómprale un traje, hombre. Cómprale un traje. Alégrale la vida, hombre, alégrale la vida. Alégrale la vida, hombre, por favor. Alégrale la vida. Que en unas cosas tan santos que somos y en otras cosas tan malos que somos, hay que entenderlo, cuidado. Ay, Dios. Os voy a decir una cosa en este exceso ya de unión, hermano, compañerismo y confianza. Sabéis que con todos tengo mucha libertad y confianza, porque yo soy de vuestra casa, soy de vuestra familia y soy de vosotros. Y os hablo con conocimiento de causa. Muchos siervos de Dios que los hemos tenido, nos han dado miedo. Ay, que viene el fulano. Oye, que viene. Los que más han exigido, ven demonios por todas partes, son los que peores caídas han tenido. Son los que han hecho los mayores desastres de la historia, los que más exigían. No permitían. Mañana, esto es real, mañana
Reunión de mujeres. Las hermanas, al oírlo, que lo conocen, hacen: ¿qué querrá con nosotros? Nos mata. Sale a la calle Basilio, y dice una a la otra: ¿qué hacemos? Mañana a las 5 nos mata. Hasta aquí hemos llegado. Porque estaban acostumbradas a los palizones. Y dice la otra: nos vamos de viaje. Real y verdadero. Han cogido un tren. Se han marchado a otra capital. Han bajado de la estación. Han estado paseando para allí un poco las pobrecicas. Cuando ha convenido la hora, han montado en el tren y han vuelto. Y al siguiente día: pastor, estuvimos fuera. Estuvimos de viaje. ¿Vosotros creéis que eso es perfeccionar la iglesia? ¿Vosotros creéis que eso es restaurar al caído? ¿Vosotros creéis que eso es iluminar a la persona? Solo mirando la falta, y la falta, y la falta, y el golpe, y el azote, y el azote, y el azote. Escucha, no hay mejor azote. Y esto lo digo yo porque sé que lo veis todos bien lo que voy a decir. No hay mejor azote que saber ministrar una verdad del Evangelio, una verdad de Dios. Es el mejor azote, el que más ilumina, el que más golpea la conciencia, pero te cambia la vida. Y hay personas que les has golpeado, les has disciplinado, los has sentado ahí por un tiempo, pero te abrazan, te dan un beso y te dicen: gracias, hermano, por visitarme y por decirme esta verdad. Si les has curado. Pero tenemos un concepto que la amabilidad es como que nos quita hombría. Es que si soy dulce no soy tan hombre. Déjate de ser tan hombre, humano y carnal, y conviértete en un hombre de Dios. Eso es lo que hay que hacer, un hombre y un varón de Dios. Entonces, el Señor está viendo este muchacho que lo he llamado, este hombre, válgame Dios. Desde que lo llamé hijo, mi hijo ha cogido el azote, ha cogido la vara y no la suelta de la mano. Come con la vara al lado. Duerme con la vara en la cabecera. Como aquellos gitanos antiguamente que tienen la cachava en la cabecera. Por si acaso venía algún ratón. Bueno, pues voy a hacer una cosa para quitarle la vara. Es un arte quitar la vara de la mano, cuidado. Es un arte, pero es que Dios tiene ese arte. Y Dios tiene esa gracia. Lo que Dios se proponga hacer contigo lo va a conseguir. Sin dejarte cicatrices ni secuelas. Porque Dios te trata, te quita lo malo y no te hace herida. Te sana y te restaura. Entonces Dios lo llama. Venga, ala, venga. ¿A dónde voy? ¿A qué pueblo? El látigo en la mano. ¿A quién le profetizo? ¿A quién le azote? Deja el látigo. Entra en la cámara secreta conmigo. Entra en la cámara. No vayas de pies como con altanería, de rodillas. Llora y quebrántate. Te voy a mostrar una visión, porque en esta visión va a ser un llamado muy especial que tengo contigo, siervo mío. Tengo planes contigo, pero tienes que pasar el proceso. Si no pasas por este filtro, no sirves para los planes que tengo contigo. ¿Sabes qué te dice a ti el Señor eso en esta mañana? Tengo planes contigo, pero tienes que pasar el proceso. Tienes que pasar un filtro donde se depure tu humanidad. Quita la escoria de la plata y saldrá alhaja al fundidor. No seremos alhajas,
si Dios no nos quita la escoria. Santo eres. ¿Y qué le muestra el Señor? Su gloria. Sí, mira, si Dios te muestra su grandeza, veremos nuestra pequeñez. Si Dios nos muestra su belleza, veremos nuestra fealdad. Porque te va a decir algo, tenemos un problema que yo lo he tenido y lo tengo, pero quiero liberarme, quiero tirarlo. Con frecuencia nos medimos con la gente y nos comparamos. Está la ley de la comparación. Fulano, lo que hace, viene al culto mucho, ora mucho, ayuna mucho. Yo soy mejor que él, yo vengo 3 veces, él viene 2. Yo doy los domingos. Es poco, pero doy algo. Es que él no, es un rolloso. Yo ayuno poco, pero de vez en cuando el pastor hace un ayuno, yo vengo y estoy ahí sentadito. No vengo todos los días que haya ayuno, pero de vez en cuando. Pero es que se lleva años sin venir, no piso un ayuno. Así está, que solo está comiendo. Ese concepto nos da un concepto a nosotros, ese conocimiento de superioridad. Nos vemos cristianos, nos vemos santos, porque te comparas con 4 moribundos inconversos, con 4 gente tibia que ni ora, ni ayuna, ni va, que maldice, que engaña, que echa maldiciones, que pega a su mujer. ¿Con esos te comparas? Qué poca vergüenza, ¿no? ¿Con eso te comparas, hijo? Con ese hombre que no está casi convertido, con ese que solo es un simpatizante. Pero escucha, Dios te llama a su presencia para que te compares con Él. Compárate con el grande, con el santo, con el puro, con el limpio. Compárate con Él. Y cuando te compares con Él, pues eso, ¿qué medio usó Dios para convencer a Job? Su grandeza, su gloria. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Y tanto le convenció viendo lo sublime, lo glorioso, lo alto, lo divino, lo fuerte, que ya cae de su peso y se ve como un trapo sucio, un inconverso. Dice: Padre, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Hoy mis ojos te ven. Hoy mis ojos te ven. Qué bueno es que todos digamos esta mañana: hoy mis ojos te ven. Hoy mis ojos te ven. Lo vio sentado y de una manera le enseña la visión que los serafines que tienen las 6 alas, le muestra que con 2 se tapan los ojos, como dice: mira Isaías, mira hombre, que tú solo antes que mirar los ojos que se van ahí de la cara, y tú has hecho, y tú has dicho: mira hombre, mira, lo estás viendo. Con 2 se tapan los ojicos, porque no son dignos de mirarme. Mi santidad los ciega. Y tú tienes los ojos muy abiertos. Los cierras poco, porque profetizas mucho y oras poco. Predicas mucho, pero no ayunas. Haces mucho, pero no haces nada. Te das como que eres grande, pero te falta convertirte de muchas cosas. ¿Sabéis que muchas veces hay predicadores que somos, yo me meto, claro, medio inconversos? Está el converso del todo, el cristiano del todo, pero está el medio inconverso. Yo te pregunto: ¿tú qué eres? Pues contéstate tú si quieres. Yo creo que tenemos un poco de todo, todos, ¿eh? Yo el primero, medio inconverso. De vez en cuando me enfado. Y de vez en cuando tengo orgullo y me creo más que el otro. Y tengo vanidad de vanidades y un vanidoso. Pero cuando estoy delante de Dios lloro. Y por aquel que critico ahora oro y lloro por él. Pero si estoy lejos de ti, si estoy y choco contigo, no oro por ti, no lloro por ti, te critico. Y digo: ¿cómo ha predicado? Siempre estamos criticando. Ves a uno: hola el hermano, que todos de los libros. ¿Ha leído un libro? Pues si leyó hace un libro, mucho tiempo un libro, y ponía lo mismo. Otro: esto es del ordenador. Otro es de internet. Pero hombre, cállate y ora y conviértete, y cállate y no critiques tanto, hijo, por favor, hombre. Hombre, por favor, que siempre estás con lo mismo. Siempre estamos con lo mismo.
Entonces le dice, mira, y con 2 se tapan los pies. Que tú solo estás andando de casa en casa criticando y matando a la gente. Y mirando las faltas como aquel que iba apuntando que baila, que no baila. Pues hijo, no apuntes tanto y sal tú también a echarte un baile con la novia. Y honra a la novia que no te 4 almendras. Jesús que, hombre, los que van de santo ni disfrutan de la cena. Están con el corderico mirando, ¿quién peca? ¿Qué peca? Hombre, cómete el corderico, cállate, hijo. Válgame Dios, que ni alimenta el cachopán que se come, solo está mirando. A ver quién peca, a ver quién baila. Pero hijo, ¿a qué vas a la boda tu hijo? ¿A qué vas? Quédate en casa y tápate con una manta. Y ora y conviértete. Pero ellos se tapan los pies porque no son dignos de andar delante de mí. Y con 2 vuelan. Y lo que tú no haces, tú solo te diriges a la gente. Ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros. Pero ellos ponen sus 5 sentidos en mí. Yo soy el objeto de su alabanza, el motivo de su existencia. Y todos me dicen, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Cuando vio la gloria, cuando vio la gloria, entonces cambió todo. Mira, tu ministerio y mi ministerio va a cambiar cuando veas la gloria de Dios. Una cosa es conocer a la gente, otra cosa es conocer a Dios. Una cosa es resolver problemas de matrimonios, otra cosa es entrar. ¿Sabéis lo que le dijo el Señor? Apartaos de mí. ¿A quién se lo dijo? A unas personas que habían dicho, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hicimos milagros. Los cojos andaban ahí, salían corriendo, los ciegos veían, se creían ya un premio. Ahora nos dará un diploma. Viene el maestro, no la gente de la iglesia que no sabe cómo está tu interior. No la familia que te elogia sin saber lo que eres. Vino el Dios que pesa los espíritus y lo pesó en balanza y le dijo, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. ¿Os habéis pensado alguna vez qué quiso decir nunca os conocí? La palabra conocer, en el marco bíblico, es tener intimidad. Adán y Eva se conocieron en el huerto, pero después tuvieron intimidad fuera del huerto. Y fruto de esa intimidad nació Caín. La intimidad da fruto. Nunca os conocíais, apartaos de mí. Nunca tuve intimidad con vosotros. Quiero decirte, hermano, ten intimidad y conoce a la iglesia, visítala. Visita, que seas un buen pastor que visita hospitales, casas, oraciones. Pero no te olvides, ten intimidad con Dios. Entonces, cuando ve esa gloria le habla y le entra por dentro. Esa gloria fue el espejo que él necesitaba para mirar la mancha en su interior. Eso, la mancha que tenía, pero hacía falta el espejo de la presencia, el espejo de la gloria, el espejo de la gracia, que le ilumine cómo está por dentro. Y cuando él se ve reflejada su vida, su imagen en la presencia de Dios, entonces, como he dicho antes yo, diga, no antes no, entonces, porque hasta este momento era, ay de vosotros, que sois malos, pecadores, pero entonces, a partir de ver la gloria de Dios y tener un encuentro cara a cara con la presencia de Dios, entonces dije, ay de mí. Ahora yo soy el pecador, ahora yo soy, no es el pueblo, soy yo, ahora sí.
¿Sabéis, hermanos, que los pastores de la antigüedad, cuando estaban en el campo y venía una fiera y comía una oveja, eso yo sé que lo sabéis todos, es muy bíblico. Hay luz bíblica para lo que estoy diciendo. Entonces esperaban, por miedo se escondían, pero cuando se marchaba, porque quedaba ya el cacho pellejo o el cacho oreja, que nadie la quiere, iban y cogían la piel. La piel. Ahora que se ha marchado León, los lobos, la piel. Las orejicas, las orejas no, se han comido bien el interior y toda la carne. La guardaban y la lavaban, porque la llamaban. Porque había que dar cuenta al dueño. Dice, mira, ha venido una fiera, míralo, aquí está la señal. Justificando la pérdida para que no le echaran las culpas y no pagara el daño. Fíjate lo que te estoy diciendo. Con esto que estas señales estaban justificando la muerte de la oveja, estaban justificando la pérdida, porque si no había justificación de la pérdida, se lo quitaban de su salario. Ha desaparecido, no hay señales, te las has llevado tú para tu familia, para que comáis, ahora te lo quito a ti. Pero Jacob, un pastor de verdad, de responsabilidad, dijo, nunca yo te devolví lo dañado. Nunca devolví lo dañado. Nunca te llevé la piel de una oveja muerta. Lo enterraba, lo guardaba y yo pagaba el daño. Todo el que sale de una iglesia, o de una zona herido y sin triunfo, todos justifican el daño diciendo, no hay quien los aguante, ahí no hay quien vaya, sí hay quien vaya, pero tú no has cumplido. Y no pagas el daño, Quieres que Dios reponga y te bendiga. Pero vamos a decir, Padre, no he triunfado porque no me he consagrado. No he triunfado porque no he trabajado. No he triunfado porque no he sido capaz de llevar la iglesia adelante. Pero esfuérzate, lucha, paga el daño. No culpes a nadie de tus fracasos. No culpes a nadie, que siempre estamos culpando. La iglesia es mala, si no están convertidos. No están convertidos. También Jesucristo te llamó cuando tú no eras convertido y trabajó contigo. ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino a la tierra? ¿A dónde? A ver, ¿a dónde fue? ¿A qué iglesia fue? Si Filadelfia, pues si no existía. Pues si llega a existir, a lo mejor bien, la Filadelfia, aquí estoy. Yo sí soy Jesús el Nazareno. Pero que no existía ni Filadelfia. Todos perdidos por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y nos buscó y nos perdonó y nos amó y trabajó y nos restauró. Y ahora no somos perfectos, pero somos salvos, somos santos y le cantamos y le glorificamos su santo nombre. Trabaja con lo que hay. No exijas una cosa más excelente que no existe. Porque la iglesia que no cogía de una pierna, cogía de la otra. Todos son parecidas. En todos hay dificultades. En todos hay problemas. Trabaja, esfuérzate. Y ya, hermanos, que yo... Ya, muy tarde, ay padre. ¿Quién iba a pensar que iba a durar tanto? Ay padre. Bueno, pues mira, cierro la Biblia, pero os voy a decir una cosa. Para finalizar. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor, ¿bien? Pero ese encuentro es un encuentro muy especial y no fue de corta duración. A ver si lo digo ya muy rápido, porque yo sé que ya es tarde, ya he predicado bastante. Ese encuentro del camino de Damasco no fue un encuentro corto, fue prolongado, más de lo que pensamos. Creemos que el encuentro fue ir a Damasco, e ir en el camino, salió a su encuentro, yo soy Jesús al que tú persigues. Pues vete a la calle derecha y se te dirá lo que tienes que hacer.
Ese encuentro fue más prolongado. Porque el libro de los Hechos dice, y enseguida predicaba a Jesús, diciendo que Jesús era el Cristo. Vale. Pero es que él no escribió el libro de los Hechos. Lo escribió Lucas. ¿Y sabéis lo que dice él? Eso dice Lucas, que enseguida predicaba, pero él sabía cosas que Lucas no sabía. No se puso a predicar. Se fue a Arabia. 3 años y medio en Arabia. ¿Y por qué se fue a Arabia? No estaba predicando, todavía preparado. Estaba todavía llamado por Dios, perdonado por Dios, pero lleno de judaísmo, de leyes, tradiciones. Pero el Espíritu Santo le indica, lo toma de la mano, vamos al desierto, y en el desierto. ¿Sabéis que hay un verso en Oseas que dice, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón? 3 años y medio de comunión con Dios. Y allí estuvo ministrándole. Saulo tenía un puzzle en la mente, un puzzle de todos los versos del Antiguo Testamento. Los había leído y releído. Era un maestro, un rabí, de lo más excelente del tiempo, de aquel tiempo. Pero claro, ahí estaba Jesús metido, pero no lo encontraba. No sabía ubicarlo. Sabía que vendría el Mesías, sabía que vendría el Rey de Gloria, sabía que vendría el Hijo de David, pero no sabía en qué casilla. Tenía un puzzle, todas las piezas del puzzle del Antiguo Testamento, pero no sabe en qué casilla colocarlo. Y hasta que cada pieza no se coloque en la casilla correspondiente, no sale la imagen perfecta que quieres ver. Ahí estaba. Pero el Espíritu Santo lo lleva allí 3 años y medio, diciéndole en qué parte del Antiguo Testamento se encuentra Jesucristo. Isaías. ¿Te suena? Despreciado y desechado ante los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¡Ay, sí, Señor! ¡Qué escritura más bonita! Y era como el etíope. ¿De quién habla? ¿De Isaías o de quién habla? ¿De otro? ¿De quién? Sabían, tenían las piezas, pero no sabían qué casilla colocarlo. Y el puzzle no sabía. Pero el Espíritu Santo le estaba diciendo, ese Mesías del capítulo 53 de Isaías es el Cristo que te salió en el camino de Damasco. Ese es. Y le enseña a dónde está Jesucristo. Le enseña quién es Jesucristo. Y tanto se lo enseñó que más tarde pudo escribir. Aquel que perseguía, aquel que maldecía, aquel que consentía la muerte de Esteban, aquel que encarcelaba, pero ahora, ministrado por el Espíritu Santo, pudo decir, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora conozco que el niño que lloraba en Belén era el que dijo, hágase la luz. Ahora lo entiendo. Ahora entiendo que ese niño que era amamantado por los senos de una mujer llamada María era Jehová el Eterno, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. ¿Quién le enseñó a conocer a Jesucristo? ¿Sabéis por qué dijo, quién eres, Señor? Nada más un judío que llame Señor. Hombre, por favor, eso no es normal. Un judío no llama a nadie Señor, y menos él, que era celoso de la ley. Pero más tarde pudo escribir a los corintios, nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le ilumina, el Espíritu Santo le enseña, el Espíritu Santo, escucha, ¿quieres un mensaje de Dios? ¿Quieres que Dios te ministre? ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres ministrar a la iglesia? No confíes en la soberanía que tienes, no confíes en los años de ministerio que fracasas. Los años que tienes el ministerio, si solo confías en eso, son muletas que se rompen y caes al suelo. Te quedas sin andar, te quedas inútil. Porque en el púlpito lo peor que nos puede pasar es estar desamparado por la gracia de Dios. Escucha, Elí, sacerdote Elí, vio a una mujer que solamente movía los labios. Movían los labios.
Y ahora la mira. ¿Y qué hace? La tiene por borracha. Déjame que os diga esta palabra. Los siervos de Dios que pierden el discernimiento usan la psicología. ¿Qué usas tú para tu iglesia? ¿Psicología carnal o discernimiento del Espíritu? Permite que el Espíritu Santo te ministre. Que cuando uno se extravió dijo, hasta que entrando en el santuario de Dios. En esta mañana permite ese llamado que Dios te llama a que entres al santuario. Tiene un encuentro con el Señor. Encuéntrate. Encontrarte con Dios es encontrarte con su mensaje. Es encontrarte con su visión, es encontrarte con la dirección que necesitas para gobernar la iglesia, para gobernar tu casa, para gobernar tus negocios, para gobernar tu mente, para gobernar tu vida. Sin Dios no eres capaz ni de gobernar tu propia casa. Pero con Dios está todo arreglado. ¿Os podéis poner un poquito de pies, por favor, si es posible? Venga, ¿se puede cantar un encuentro con Dios?